A continuación vamos a hablar de las principales normas de Google respecto al exceso de palabras claves en un sitio web. Muchas empresas y negocios desean optimizar su sitio web y sin querer comienzan a colocar una serie de palabras claves en sus diferentes páginas y subpáginas y terminan, generando un efecto perjudicial en su sitio web en vez de posicionarse. Vamos a ver en qué consisten estas normas y qué es lo que tienes y no tienes que hacer respecto al exceso de palabras claves. Es importante destacar que estas normas se encuentran en las políticas de spam de la búsqueda web de Google. El enlace lo estoy dejando en la parte de abajo. Y hay una sección específica que habla sobre el exceso de palabras clave. Por ejemplo, se menciona que no se tienen que repetir palabras o frases en un texto. O sea, por ejemplo, tú puedes mencionar ciertas palabras o frases cuando correspondan. Y aquí viene un punto importante. No tienes que tanto generar un contenido para el buscador, sino que en realidad deberías generarlo para los usuarios. Ten en cuenta que una cosa es la optimización y otra cosa es la sobreoptimización. Entonces, Google muy fácil va a saber cuando tú quieres tratar de posicionarte una palabra repitiendo algo porque comienzas a repetir esas palabras o frases y poco a poco esos textos que aparecen en tu sitio web comienzan a perder calidad, ya que no tienen mucho sentido, ¿ok? O se pone en evidencia lo que quieres hacer. Entonces, te estás centrando más en otros factores en vez de darle calidad a tus usuarios. Entonces, ese nivel de calidad va a bajar para Google y lo que va a pasar es que va a detectar esa infracción y te puede sancionar. Generalmente estos problemas se dan cuando la optimización sobrepasa la calidad. Siempre tiene que haber una proporción entre calidad y optimización. Siempre la calidad tiene que ser mayor y la optimización tiene que ser mínima o muy disimulada. Generalmente estos problemas ocurren cuando se redactan textos y la parte de optimización tiene más peso. Dice, no, hay que optimizarlo para el buscador. ¿Qué importa que pierda calidad? ¿Qué importa que pierda sentido? Entonces ahí hay un gran problema. Siempre tiene que haber un balance entre calidad y optimización, pero la calidad siempre tiene que ocupar la mayor parte de esa proporción o de esa ecuación. Si tú le das mucho a la optimización, siempre vas a tener problemas de fondo porque siempre los textos van a ser de baja calidad y van a ser malos. Entonces, repetir varias veces algo, frase o palabra clave, te puede jugar en contra. Quizás tú puedes mencionarlo muy disimuladamente, pero tienes que saber hacerlo de una forma disimulada. No puede ser tan evidente. Ahora, ¿cuál es el número preciso? No hay un número preciso, lo ideal es que sea natural. A ver, en primer lugar, el título puede tenerlo y quizás un subtítulo podrá tenerlo y listo, ¿ok? O quizás una sola vez que lo repitas suficiente. Olvídate de estar repitiendo 4, 5, 6 veces o 10 veces porque simplemente vas a quemar ese artículo, vas a quemar ese sitio web. Ahora, esa optimización, el hecho de que sea mínima, no quiere decir que sea, hecha a la ligera. Precisamente la optimización requiere de cierto criterio, ¿ok? Y aquí también hay otro problema que generalmente cuando no hay un profesional de SEO en empresa o negocio, se comete este error, ¿no? La persona que no tiene ese criterio, de repente dice, bueno, pero yo quiero posicionarme, hago esto y ya, y nadie se va a dar cuenta. No, el motor de búsqueda sabe perfectamente lo que está pasando. Ten en cuenta que un sitio web es como un libro abierto, donde todo se puede ver. O sea, todo lo que tú quieras posicionarte por Google, generalmente va a ser algo que es 100% público y que el motor de búsqueda va a saber perfectamente qué es lo que estás mostrando. Entonces, ten bastante cuidado en este aspecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se comienzan a utilizar palabras frases claves y ciertos contenidos comienzan a perder contexto, comienzan a perder relevancia, el mensaje se comienza a diluir, debido a que estás forzando ciertas palabras o frases y pierde coherencia, pierde calidad, la persona se sale un poco del contexto o nota algo raro, entonces claro, eso te va a perjudicar a tu sitio web. Por lo tanto, tienes que tratar de hacerlo lo más natural posible y de preferencia más enfocarte en el contenido en vez de tanto de la optimización. Ahora hay que tener más cuidado con lo que son las herramientas automatizadas. Mucha gente dice, no, pues yo utilizo ChatGPT, yo utilizo este software para crear textos, yo utilizo este programa para optimizar, darle estructura a SEO. Las herramientas automatizadas funcionan muy similares a lo que funciona un contador. Tú contratas un contador, tú ves qué contador contratas, tú verás cómo él trabaja, pero si ese contador comete un error, tú como dueño de la empresa eres el responsable, ¿ok? No el contador. Entonces tú no puedes decir, mire, es que contraté esta herramienta me prometió esto. No, para el motor de búsqueda, todo lo que pasa en tu sitio web, tú eres el responsable. Entonces, si esa herramienta automatizada no actúa de una forma correcta, lo más probable es que te vayan a penalizar a ti. Si vas a utilizar un tipo de herramienta automatizada, yo recomiendo que si conoces poco de SEO o de ese tema, no la utilices porque tienes que tener un criterio para utilizarla o de preferencia no la utilices, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, que repiten texto de forma automática y tú ni siquiera te das cuenta. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado al utilizarlas. De preferencia en la etapa inicial, yo recomiendo que no las utilices porque te puede traer problemas, ¿ok? Entiéndase herramientas automatizadas, cuando digo herramientas que optimizan, o sea, que ellas mismas agarran y comienzan a hacer cambios en el sitio web, o herramientas que te sugieren que tengas cierta estructura o que repitas ciertas palabras determinada cantidad de veces y que te dan un puntaje, digamos, por escribir unos textos, un puntaje SEO. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Mucha gente comete el error de contratar una herramienta automatizada y lo que hace simplemente es de que genera un texto,
bajo esos parámetros, ya sea que la herramienta los cree o ya sea que la herramienta los guíe, y muchos de esos parámetros no son los ideales. Por ejemplo, hay personas que echan a perder textos simplemente por buscar una calificación de 100 en esa herramienta SEO. Esto es algo muy común en el medio. Volvemos al tema de calidad versus optimización. La calidad tiene que primar y la optimización tiene que ser mínima y bien hecha. Ahora, si ese porcentaje mínimo de optimización tú vas a usarlo con una herramienta automatizada, estás mal. ¿Por qué? Porque la herramienta automatizada, digamos que ese es como un asistente para la persona que va a hacer la optimización. No necesariamente es que no va a reemplazar a esa persona. Ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, en la mayor medida posible, yo te recomiendo minimizar el uso de herramientas automatizadas, sobre todo teniendo en cuenta este aspecto, ¿no? Si la herramienta automatizada hace modificaciones en el texto o hace ciertas cosas, es posible que sin querer o sin que tú lo sepas, se estén creando palabras o frases claves repetidas dentro de un texto y estén perdiendo contexto y estén perdiendo calidad. Entonces trata de tener bastante cuidado con esas herramientas y ten cuidado que tienes que saber muy bien qué es lo que hacen y cómo funcionan. Porque al final el responsable o cuando penalicen vas a ser tú. A ti te van a penalizar, no a la herramienta, no al intermediario, no. A ti es que te van a penalizar. Entonces tienes que tener cuidado sobre cómo funciona esta herramienta automatizada. Tiene que funcionar de una manera bastante coherente. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de herramientas automatizadas que sí pueden funcionar o ser útiles para redactar artículos. Por ejemplo, si tú publicas un texto y tienes una herramienta, digamos, que te hace ciertas correcciones de ortografía, por ejemplo, como es Grammarly.com, está bien. ¿Por qué? Porque es una corrección ortográfica, ¿ok? Te está apoyando en una corrección ortográfica. Ahí no hay problema, esa herramienta es totalmente compatible. Sin embargo, cuando tú tienes una herramienta que te crea textos de forma automatizada, claro, ahí tienes varios problemas porque ¿cuál es la fuente de esa herramienta? ¿Cómo lo está creando? ¿Cuál es el input? ¿Hay contenido copiado ahí? No, es contenido generado automáticamente. Claro, pero hay otras personas que pueden estar utilizando esa herramienta y utilizando ese contenido en sus propios sitios. ¿Cuál es la fuente de ese contenido? O sea, son muchas cosas que tienes que tener cuidado. También otra herramienta, por ejemplo, es esas que agarran y de repente dicen, para posicionarte por esta palabra tienes que repetir tantas veces la palabra y vas a tener este puntaje. Entonces hay herramientas que automáticamente comienzan a hacer cambios sin tú darte cuenta. Entonces, tener bastante cuidado cuando una herramienta es adecuada y no es adecuada para crear textos en tu sitio web. Generalmente esta norma hace énfasis, por ejemplo, cuando se crean listas. Dice que lo que es listas o grupos, eso digamos no lo recomienda. Listas es, por ejemplo, listas por ciudades, listas por zonas geográficas, lista de números de teléfono o un grupo o bloque de texto, claro, para repetir una palabra clave. La mejor excusa es una lista porque con una lista tú puedes decir, por ejemplo, ¿no? Departamentos en venta en Bogotá, departamentos en venta en Cali, departamentos en venta en Medellín. Te das cuenta, estás repitiendo departamentos en venta, ¿no? O apartamentos en venta. O sea, tú estás utilizando una lista para poder repetir una palabra clave y ser más relevante. Entonces, claro, las listas es una forma, digamos, artificial de repetir palabras claves y eso precisamente es lo primero que mira un motor de búsqueda. Si ve que una lista está orientada para repetir una palabra clave, lo más probable es que eso lo pueda penalizar. También si es un grupo o bloque de texto, también va a hacer énfasis en eso y lo va a sancionar o va a tomar en cuenta. Las listas no solamente pueden ser de texto, también pueden ser de números telefónicos. También eso lo puede observar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para más o menos entender qué podría ser o qué tipo de texto podría ser. Vamos con el ejemplo más común que es el de las listas, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, si es una lista, por ejemplo, de X servicios, pero ese servicio se da en determinadas ciudades, por ejemplo, no sé, pues servicio de SEO en Lima, servicio de SEO en Trujillo, servicio de SEO en Piura, servicio de SEO en Arequipa. O sea, si comienzo a decir el nombre de un servicio y repito, digamos, ubicaciones geográficas, estoy utilizando una lista para crear palabras claves en exceso de forma artificial. Es un ejemplo, ¿no? También otro ejemplo de lista puede ser una lista de números telefónicos. Cualquier lista, digamos, que repita algún término. Yo te recomiendo que si incluso crees una lista de forma natural porque tu artículo, tu contenido lo merece, no repitas la palabra clave. O sea, no es necesario que repitas palabras claves. Tener bastante cuidado en ese aspecto. Ahora, otro ejemplo son con grupos o bloques. Por ejemplo, los grupos o bloques o, por ejemplo, un párrafo que de repente comienza a repetir palabras claves como para parecer natural. Vamos a citar el propio ejemplo que el propio Google da. Por ejemplo, Google en su reglamento coloca acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el objetivo es posicionar la palabra tienda de aplicaciones ilimitado, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Supongamos que en este ejemplo lo que está buscando la persona, digamos, la persona del sitio web es posicionar el término crédito de la tienda de aplicaciones ilimitado. ¿Okay? Entonces comienza a colocar un texto que dice, hay muchos sitios que afirman ofrecer crédito de la tienda de aplicaciones por 0 euros, pero son falsos y engañan a los usuarios que buscan crédito de las tiendas de aplicaciones ilimitado. Puedes tener crédito ilimitado para la tienda de aplicaciones en este sitio web. Visita nuestra página de crédito de la tienda de aplicaciones ilimitado y consigue lo mismo. O sea, ¿has visto cuántas veces ha repetido el término? O sea, lo ha repetido de forma innecesaria.
quizás, digamos, en este texto, quizás la primera parte era quizás la única que tendría sentido, ¿no? Todo lo demás no es necesario repetirlo. Entonces te das cuenta que en ese texto está repitiendo esa palabra de forma artificial para poder, digamos, posicionarse por ese exceso de palabras clave. Entonces, si en un párrafo comienza a ver, digamos, que hay varias frases o palabras claves que se repiten y sobre todo que lo estás haciendo de forma, digamos, como estamos viendo acá, totalmente descarada, lo más probable es que te pueda detectar. Entonces tienes que tener bastante cuidado en ese aspecto y evitar ese tipo de textos, ¿ok? Generalmente esto es bastante fácil de evitar cuando tienes, digamos, un supervisor de contenidos. Generalmente el supervisor de contenidos va a ver lo que es el tema de calidad, no va a ver mucho lo que es la parte SEO y generalmente te va a filtrar ese tipo de ideas que pueden hacer de que penalicen tu sitio web. Otro ejemplo son las herramientas automatizadas que mencioné anteriormente, pero aquí voy a mencionar un ejemplo concreto. Hay varios casos, por ejemplo, me acuerdo un caso concreto de una empresa que tuvo un problema de penalización. ¿Por qué? Porque estuvieron creo que como 6 meses sin un SEO, o sea, persona que encargaba el posicionamiento en buscadores. Y como no tenía un SEO, tenía una redactora, entonces la redactora dijo, mira, ¿sabes qué? Utiliza este plugin o plugin y, bueno, lo que te diga, tú utilízalo según lo que te dice ese plugin SEO, ¿no? Entonces la persona no decía el nombre del plugin. Y había textos que estaban publicados, entonces, ¿qué hizo? Que la persona comenzó a utilizar ese plugin o plugin y claro, comenzó a tratar de modificar los textos para sacar el máximo puntaje que te daba ese plugin. Y claro, ese fue el primer error, ¿no? Entonces ahí los textos comenzaron a sobreoptimizarse, a tener muchas palabras claves. O sea, textos que estaban posicionados a los textos nuevos que quizás tenían buena calidad, los modificaban para que encajen esa cantidad de palabras claves y que esa herramienta dé el puntaje. Ahí automáticamente lo que hizo fue que la calidad de los textos bajó de forma global en toda la web. Y otro error fue que este plugin lo que hacía era que repetía artificialmente el título. Por ejemplo, el título lo repetía, digamos, como en la primera línea y lo volvía a repetir en un subtítulo y a veces dos. Y lo volvía a repetir en otro subtítulo de forma automática. Claro, grave error. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú redactes un texto y que de vez en cuando hagas eso y otra cosa es que lo hagas de forma automatizada con todos los textos de tu web. Entonces, claro, eso se evidencia lo que estás haciendo. Entonces, la herramienta lo que hizo fue que todos los textos, o sea, qué casualidad que todos los textos tenían, digamos, el título, la palabra clave, se repetía en la primera línea y se repetía en uno de los subtítulos. Es un patrón demasiado evidente. Entonces, claro, lo que hizo simplemente Google fue que penalizó ese sitio web. Y claro, lo hicieron quizás con buena intención, no tenían idea de lo que están haciendo y los penalizaron. Entonces, es importante que sepas cómo funciona esa herramienta. Te he dado, digamos, algunos ejemplos y tienes que tratar de tener ese tipo de comportamientos porque lo único que haces es que vas a perjudicar tu sitio web. Bueno, de esta manera hemos conocido un poco más sobre lo que son las normas de Google sobre exceso de palabras clave. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento en motores de búsqueda, te comento que tengo una videocapacitación gratuita en la cual hablo sobre los 6 pilares de SEO y posicionamiento en buscadores. Para acceder a esta videocapacitación, visite el link que ves en la parte de abajo que es josemorenojimenez.com/SEO y podrás acceder a ese video de forma gratuita. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.